Muy bien, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de este tema que hemos titulado sublimación. Una palabra algo extraña a lo mejor para algunos. Ahorita vamos a descubrir un poquito más acerca de esto. Sublimación, bueno, nuestra cita en Mateo 5:20, la acabamos de leer hace unos momentos, es una declaración un poquito, ¿cómo podríamos decir? Un poquito extraña de parte de Jesús, eh, diciendo que si nuestra justicia no es mayor, dice, que la de los escribas y la de los fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Eh, bueno, les digo, es un poco extraña porque esta figura de los fariseos, de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ah, pues eran el ejemplo, ¿no? Del pueblo, eran la, ¿cómo podríamos decir? La meta, ¿no? De la gente en aquel tiempo, el poder llegar a ser como alguno de ellos. Sin embargo, Jesús pone todavía la vara más alta con esta expresión. Él no dice, miren, bueno, si quieren llegar al cielo, si quieren salvarse, pues hagan lo que hacen ellos, sean como ellos, ¿sí? Ténganlos como un ejemplo, sino que Jesús va más allá y dice, si su justicia no es más que la de ellos. Y cuando Jesús dice esto, obviamente, si ellos eran el ejemplo máximo, los líderes religiosos, se imaginan que Jesús les diga, ¿sabes qué? Pero tienes que ser más que eso, ¿sí? Si para mucha gente ellos eran lo máximo, Jesús los deja un poco más abajo, ¿no? Todavía dice, tienen que ser más que eso si quieren llegar al reino de los cielos. Sin duda, cuando eh, escucharon las personas y sus seguidores estas palabras, se quedaron pues pensando que tal vez no había forma, ¿no? Que estaba muy complicado el poder salvarse, y probablemente nosotros estamos pensando lo mismo al meditar en esto, ¿no? Decir, bueno, pues, si ellos eran lo máximo, si ellos guardaban la ley a la perfección, pues ¿qué podemos esperar nosotros, no? Y Jesús nos dice, tiene que ser más que eso todavía. Bueno, eh, en Apocalipsis capítulo 3, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, ahí al final de la Biblia. En el capítulo 3 viene un mensaje muy, muy conocido por muchos de nosotros, un mensaje a una iglesia de nombre Laodicea. ¿Se acuerdan? Y este mensaje es una amonestación fuerte, ¿sí? Probablemente, a lo mejor la más fuerte, ¿no? De las que están aquí registradas, o de estos mensajes que están en estos primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Eh, Vamos a ver lo que nos dice aquí en el versículo 15. Dice Dios a esta iglesia, dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un pecado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí, dice, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, dice, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepentido. Eh, Muy probablemente les digo, estamos muy relacionados con este mensaje. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí la desaprobación de parte de Dios, si yo les preguntara por qué desaprueba Dios a esta iglesia, seguramente diríamos, bueno, es que son tibios. Dice, ni fríos ni calientes, bueno, eso es en parte, ¿no? Pero hay algo más todavía.
La desaprobación de parte de Dios tiene que ver con algo más porque esta iglesia, ¿sí? Siente que es muy buena, ¿sí o no? Dice que no necesita de nada, o sea, no necesita ayuda de nadie, es buena, ¿sí? Son buenos cristianos los miembros de esta iglesia. Así que, y el hecho de que ellos lo presuman, quiere decir que hay algo de que, pues es cierto, ¿no? Que la gente puede ver, bueno, pues sí, ellos son que muy buenos cristianos, muy consagrados, muy dedicados a Dios, muy espirituales, pero dice Dios que esa actitud o esa o lo que ellos demuestran no es suficiente. No sirve de nada, absolutamente de nada. Dice, yo te voy a desechar, te voy a vomitar de mi boca. Eh, entonces, la, esta iglesia muestra, ¿sí? Buenas obras ante el mundo, ¿sí? Y esto es lo que hace que ellos se sientan tan confiados, tan buenos, pero Dios dice, esto no está bien, los voy a desechar. Y podemos pensar que Dios aquí se está volviendo loco, ¿no? Porque decimos, bueno, si es una iglesia entregada, si es consagrada, si demuestra buenas obras en su día a día, porque Dios las desecha. Entonces está mal, por ejemplo, el portarse bien, el guardar la ley. ¿Qué creen ustedes? ¿O está mal? Porque aquí parece que a Dios no le importa eso, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí algo más. El detalle es que ellos creen que con esas actitudes o con su conducta eh, tienen comprado a Dios, ¿sí? Y un lugar en el cielo, en la eternidad. Ellos han sustituido eh, la justicia de Cristo por la justicia que propia. Y por eso Jesús aquí, o Dios los amonesta y les dice yo, y te voy a dar un consejo. Compra, ¿qué? Dice, oro, compra, y aquí hay algo interesante, dice, compra vestidos blancos y compra colirio. Les dice, o les recomienda tres cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que se necesita, según lo que nos dice aquí Dios, es lo que necesitamos para llegar a ser salvos. Pero esta iglesia ha sustituido esas tres cosas por, por su justicia propia, ¿no? Por sus obras, por su buen comportamiento, ¿sí? Su alta moralidad. Así que vemos que Dios desecha esto, pero vamos a ver un poquito más por qué, ¿sí? ¿Por qué le molesta a Dios tanto esto? Ahora, la moralidad obviamente no es mala. Si nosotros somos personas morales, si tenemos principios, ¿sí? Eh, obviamente eso nos va a traer muchos beneficios en la vida, ¿sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, aquí mencionamos, por ejemplo, una buena reputación de la sociedad ante la gente, ante la iglesia, ante los vecinos. Podemos conservar nuestro empleo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un buen comportamiento. La gente que le falta algo de esto, pues a veces son que despedidos, ¿no? Porque dicen los jefes, yo no quiero gente así, ¿no? Que de repente agarró algo que no le pertenecía o un dinero, etcétera, ¿no? Podemos tener buenas relaciones, ¿sí o no? No somos personas de principios, personas morales. Es muy probable que no vayas, que algún día que a la cárcel, porque te portas bien, guardas las leyes, este, eres una buena persona, así entre comillas. ¿Sí? Y vivimos finalmente como, dice aquí, vivimos tranquilos, o sea, no nos metemos con nadie, nadie se mete con nosotros, todo tranquilo, todo en paz. O sea, hay muchos beneficios, sí. El detalle es que, por ejemplo, esta iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis 3 cree, ¿sí? Que a través de esto, de la moralidad, del buen comportamiento,
de lo externo, ¿sí? Cree que con eso ya es suficiente, ¿sí? Y dice, cree que ya no necesita que nada más, o sea, lo que ya tengo, dice ahí, esa riqueza de la que habla aquí tiene que ver con esto, o sea, su espiritualidad, su moralidad, su justicia propia, ¿sí? Y cree que con eso basta, no necesita nada más, dicen ellos. Pero Dios los ve de otra manera y probablemente la sociedad los ve de esa manera también y dice, wow, esta iglesia que buenos miembros tiene, qué buena conducta tienen las personas que pertenecen aquí. Pero Dios no se deja impresionar por esto. Y las declaraciones que nos da aquí pues son muy conocidas, ¿no? Y nos dejan pues pensando y Dios, les digo, ve algo totalmente diferente. ¿Sí? Y Dios, ¿cómo los ve? Dice aquí, pobres, o sea, ellos se creen ricos y Dios los ve pobres, ciegos, dice aquí, desnudos, miserables. Es decir, que todo lo que presume esta iglesia parece que es puro cuento, como decimos. En los tiempos de Jesús, ahorita mencionabas una expresión, ¿no? En Mateo 5 cuando eh, Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, dice. Bueno, en los tiempos de Jesús, ah, esto era, les digo, ellos eran el máximo ejemplo, ¿sí? Y por ahí en Mateo 22, vamos a ver algo aquí interesante, Jesús cuenta una historia donde dice que por ahí un personaje eh, hace una fiesta, ¿sí? Especial, para una boda, ¿sí? O sea, organiza la cena, organiza todo bueno, todo lo que tiene que ver con la festividad. Y eh, para resumir un poquito la historia, ustedes la pueden leer ahí en Mateo 22, a esta fiesta dice que entra, dice aquí en el versículo 11. Bueno, llegó el rey, dice por ahí, el organizador, y vio por ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ustedes saben, bueno, más o menos, cuando ustedes han ido a una boda, hay como ciertas, ¿cómo podríamos decir? Hay se me fue el nombre, un código, ¿no? De vestimenta, generalmente, ¿no? O sea, esto se arregla previamente, ¿no? Alguien te puede decir, bueno, tienes que ir muy formal. Otros organizadores de estas fiestas, de las bodas, te pueden decir, bueno, no va a ser tan formal, puedes ir así, así. O a veces te dicen, hay que ir de cierto color, ¿sí? Bueno, aquí también había un código de vestimenta y el rey llega así como que a inspeccionar. Y obviamente este personaje, el que se menciona aquí, resaltaba porque no encajaba ahí su vestimenta. Y entonces el rey se le acerca y le dice, oye, ¿cómo es que te dejaron entrar? ¿Cómo fue? Si había una, eh, ¿cómo puedo decir? Había un código de vestimenta. Pusimos reglas para entrar aquí. ¿Cómo te metiste aquí? Sin un vestido adecuado. Y es interesante que este personaje dice que no respondió nada, no se disculpó, ¿sí? No pidió ropa, que haya dicho, bueno, préstenme algo, ¿no? Algo más adecuado, ¿no? Simplemente se quedó callado, como diciendo, pues, ¿qué tiene de malo mi apariencia, mi ropa? Y entonces el rey dice que le dijo a sus sirvientes que lo sacaran, lo echaran, ¿sí? Que lo ataran y lo echaran a la calle. Es decir, este personaje que se menciona por aquí representa a aquellos que, como esta iglesia de la Odisea, creemos que no necesitamos algo especial, que con lo que tenemos basta.
¿sí? Este personaje que está aquí, ¿no? O sea, él siente que está bien, pero vean su ropa cómo está. Está como sucia. No está como muy adecuado, ¿no? Para la ocasión. Así que fue echado. Así como la iglesia de la Odisea, que se menciona por aquí en Apocalipsis, es desechada también por la misma razón, ¿sí? Por creer que está bien, pero no está bien, ¿sí? Sin embargo, tiene argumentos suficientes para decir, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y este señor dice que se quedó callado, o sea, no dijo nada, o sea, como diciendo, pues, están mal ustedes, ¿no? Yo soy eh, el que debería de indignarme, no ustedes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos quiere decir aquí Jesús. Entonces les digo, muchos de nosotros también, como seres humanos, pensamos que con nuestro buen comportamiento basta. Tenemos una frase, ¿no? Muy trillada que decimos, es que yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, soy bueno. Fíjense cómo nos engañamos. No me meto con nadie. Sin embargo, eso no basta. Y en el siguiente capítulo, Jesús sigue con esta temática y ahora se dirige a los fariseos de los que estábamos hablando ahorita. En los tiempos de Jesús, dijimos, eran el ejemplo máximo, ¿no? Del pueblo. Jesús tiene aquí un diálogo con ellos y probablemente es de los más duros, ¿no? O de las palabras más duras que podemos leer que pronunció Jesús. Y miren a quién se las dijo. O sea, no se las está diciendo a unos paganos, a unos filisteos, ¿no? Se lo está diciendo a los líderes religiosos del pueblo, o sea, a los pastores, como quien dice. No era cualquier persona. Y vamos a ver lo que dice ahí en Mateo 23, versículos del 23 al 31. Mateo 23, del 23 al 31, dice lo siguiente. Damos lectura. Todo el capítulo está muy interesante. Esto lo pueden leer con calma. Ahorita nada más vamos a hacer énfasis aquí en estos versículos. eh, para irnos más rápido. Mateo 23, del 23 en adelante, Jesús pronuncia las siguientes palabras. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, dice, y dejan lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esto es necesario, dice, sin dejar que dice lo otro. Entonces aquí Jesús es muy claro, porque aquí podemos decir, bueno, ¿por qué los está regañando por diezmar? Porque dice, ustedes diezman. Y dice que diezmaban hasta que dice el eneldo, el comino, o sea, cosas que a lo mejor nosotros diríamos que tomaban demasiadas molestias, ¿no? No eran nada más cuestiones de dinero, hasta en eso daban que su décima parte. Pues podríamos decir, bueno, eran dignos de admirarse, ¿no? Pues ¿quién hace eso? Por ejemplo, ahorita en este tiempo, si trabajo nos cuesta, ¿no? Dar el diezmo en efectivo, imagínense, en cuestiones de otro tipo, ¿no? Materiales. Entonces, lejos de que los halague Jesús o los alabe, perdón, por lo que hacen normalmente, ¿sí? En su vida espiritual, reciben un regaño de parte de, de Jesús, o sea, algo un poco extraño, ¿no? Y les dice, y aquí está por qué, dice, porque ustedes descuidan otras cosas que son que igual de importantes, ¿sí? Ustedes nada más se centran en esto, en estos detalles.
Dice, y no estoy diciendo que lo otro no sea importante, porque aquí también pueden decir, ah, entonces no hay que diezmar. Jesús tampoco dice eso. Dice, hay que enfatizar que la misericordia, la fidelidad, la justicia, pero no descuidar lo otro tampoco. O sea, todo tiene que ir de la mano. Y dice el versículo 24, dice, ustedes son guías ciegos que cuelan, dice, el mosquito y tragan el camello. O sea, se fijan, por ejemplo, dice aquí, en colar el mosquito, o sea, un animalito como diminuto, insignificante, dice, y se tragan que el camello. O sea, le damos importancia a cosas que a veces no lo son tanto, ¿sí? Y descuidamos lo de más peso, lo de más importancia. Y dice, el 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpian, dice, el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Es decir, que solo eran que apariencia, ¿sí o no? Dice, limpian lo de fuera del plato, pero dentro, ¿cómo está? Dice, está sucio, dando a entender que en su persona ellos se preocupaban mucho por lo externo. Y ahí más atrás, o casi al principio del capítulo, menciona mucho sus vestiduras, su vestimenta, que era impecable, era, andaban siempre muy alineaditos, muy prendiditos, como decimos, impecables, limpios, planchaditos, su ropa, boleados, sus zapatos, o sea, todo así muy que nadie les puede decir nada, ¿no? En cuanto a su vestimenta. Sin embargo, Jesús dice, ustedes se preocupan mucho por eso, por lo de fuera, lo externo, pero no se dan cuenta que lo más importante es lo interior. El versículo 26 dice, fariseos ciegos, dice, limpien primero el interior del vaso y del plato para que lo exterior también quede limpio. Vamos a ver si captamos aquí la idea de Jesús. Eh, Aquí Jesús, bueno, ellos estaban muy acostumbrados a hacer eso, ¿sí? A limpiar sus cubiertos, sus trastes en los que comían y de manera exagerada, podríamos decir. Pero Jesús está haciendo alusión más a su persona y dice, si ustedes se preocupan más por lo de dentro, lo interior, por su corazón, lo externo que en el exterior se va a reflejar eso y no al revés, como ellos intentaban, ¿no? Y dice, porque ustedes son semejantes, dice, eh, a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, se ven hermosos. Yo creo que ustedes han visto alguna vez, ¿no? En algún cementerio, las tumbas, ¿no? Hay unas muy bonitas, muy extravagantes, muy limpias también, pero ¿de qué sirve eso? Dice Jesús, porque por dentro están que llenos dice, de huesos de muertos y de inmundicia. Entonces, lo de fuera ahí en la tumba, ¿de qué sirve? No, es puro que, pura apariencia nada más. Entonces dice el versículo 20, perdón, el 27, ¿sí? Dice, no, sí, este es el 27, dice, así que vosotros, dice, por fuera ustedes se muestran como justos, impecables ante los hombres, pero por dentro, dice, están llenos de hipocresía, de iniquidad, de maldad, o sea, de cosas malas que a Dios no le agradan. Y el 29 dice, ay de vosotros, repite esta expresión, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Dice que hacían que, dice, monumentos a los profetas, así como ahorita acostumbramos a hacer un monumento a quien, a un presidente, que a un héroe de la revolución, etcétera. Ellos lo hacían con los profetas, dice, y adornaban sus monumentos, aparte de que les hacían ahí su estatua, se las adornaban.
Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan lo que les pasaba a los profetas de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús les dice, bueno, dice, ustedes, prácticamente ustedes mismos están confesando, dice, que son hijos de los que mataron a los profetas. Entonces, bueno, las palabras de Jesús son duras, les llama hipócritas. Y en nuestro tiempo esta palabra suena algo fuerte, ¿no? En los tiempos de Jesús era como llamarles actores, porque esos eran los hipócritas, ¿no? Los actores en el teatro griego que aparentaban, ¿sí? Que actuaban, que interpretaban un personaje. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Ahorita lo usamos como un insulto, por eso pensamos que Jesús está aquí como ofendiéndolos, ¿no? Insultándolos, pero les está diciendo ustedes que fingen, ustedes están como actuando, pero eso a Dios no le impresiona, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita Dios de nosotros? Bueno, ahorita vamos a verlo. Miren lo que dice aquí este escritor en el libro que se llama 95 Tesis, la página 23. Dice por aquí algunas declaraciones interesantes. Dice, la moralidad, es lo que hablábamos ahorita, dice, no solo es incapaz de hacer justa a una persona, que es lo que generalmente nosotros pensamos. Cuando una persona es moral, decimos, esa persona es que buena, justa, es un ejemplo, es espiritual, etcétera. Pero dice aquí, la moralidad no es capaz de hacer justo a alguien. Ya vimos para qué sirve, ¿no? ¿Te trae beneficios el ser así? Claro que sí, pero no te hace justo. Entre nosotros sí podemos decir, no, uy, qué buena persona. Lo expresamos también, oye, fulanito es muy buena persona. Pero ante Dios eso no nos hace justos, dice, sino que realmente, fíjense bien lo que puede pasar con la moralidad. Y se puede impedir acercarnos a qué, nos puede impedir acercarnos a la justicia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con la moralidad? ¿La desecho? No. El problema es que cuando yo la sustituyo, o sea, que yo sustituyo a Cristo por la moralidad, ese es el problema. ¿Sí? O cuando creo que eso es suficiente para mí. Dice que por esa razón me va a impedir acercarme a quién? A Jesús. Jesús es la justicia, nuestra justicia. Entonces, bien, qué peligroso es esto, ¿no? Confiar en nuestra justicia. A veces nos la creemos, ¿no? Porque la gente nos dice, oye, qué buena persona eres. Oye, qué espiritual. Oye, qué consagrado eres. Y nos inflamos, ¿no? Y sentimos que no necesitamos nada más. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, es la, 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 la moralidad, dice, es el resultado de la justicia, pero no nos conduce a la justicia. Está medio rara la expresión, ¿no? Es decir, una persona moral puede ser cualquiera, ¿sí o no? Pero no quiere decir que somos justos, que por eso, por ejemplo, tengo a Cristo en mi vida, porque soy una persona moral, que de principios. Hay mucha gente de principios y que a veces ni siquiera conoce a quién, a Dios. Entonces dice aquí, no nos conduce a la justicia, la moralidad. Al contrario, dice, muchas veces es resultado de tener a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ese es un resultado, no es la causa. Y dice, es posible poseer solo la bondad externa, como lo que acaba de decir aquí Jesús, ¿no? De los líderes religiosos. Solamente dice, poseían bondad externa. Pero dice aquí, siempre será imposible solo poseer bondad interna. Porque si tú tienes bondad interna, dice aquí, eso se va a reflejar. Por eso Jesús les decía que primero se preocuparan por el interior, no por su ropa.
no por las palabras que decían, no por las apariencias, sino por lo interno. Y esa también debe ser nuestra preocupación. A veces como cristianos también caemos en eh, ¿cómo podemos decir? En esa conducta, ¿no? Del fariseo, que creemos que por nuestra conducta nosotros llegamos a que a ganarnos el favor de Dios, a sentirnos justos por lo que se ve, por lo que mostramos, ¿sí? Y entonces hacemos las cosas al revés. Hace poquito lo mencionábamos, ¿no? Yo me empiezo a preocupar por lo que ve la gente en mí y no me preocupo por lo interior, ¿sí? Y por eso hay tantos problemas también dentro de las iglesias cristianas, ¿no? Por cuestiones externas, ¿sí? ¿Qué música escuchas? ¿Qué, cómo te peinas? ¿Qué, qué es más se les ocurre? Este, ¿qué comes? ¿Qué no comes? Etcétera. Este tipo de cuestiones externas, ¿sí? Sin embargo, Jesús siempre, o sea, no quiso decir que eso no importara, ¿sí? Simplemente Jesús dice, eso es el resultado de un cambio interno, no al revés. O sea, el cambio interno no surge a raíz de qué, de lo que yo pueda hacer en mi aspecto externo. No sé si más o menos lo entendemos, pero aquí también lo explica un poquito Elena White en El Camino a Cristo. Dice, la educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tienen su lugar. O sea, eso es bueno, ¿no? Pero dice, no tienen el poder para salvarnos. Por mucha fuerza de voluntad que tengas, por mucha cultura, preparación, educación, por mucho que te esfuerces, eso no te va a salvar. Dice, pueden producir una corrección externa, ¿sí? En nuestra conducta, pero es externo nada más. Es una máscara, como las que usaban los hipócritas en aquel tiempo. Ellos usaban máscaras para interpretar personajes, los actores. Una máscara, ¿sí? Y una máscara, no sé de qué nos serviría para enfrentar el juicio de Dios. ¿De qué creen? ¿Qué nos serviría? Dice, no pueden cambiar el corazón. O sea, la máscara no cambia lo que soy, ¿sí? Hay muy buenos actores, por ejemplo, ¿sí o no? Que nos la creemos, ¿no? De los personajes que interpretan, pero no son ellos. Es una máscara, una capa, una actuación. Y esto es lo que pasa con nosotros, ¿sí? Con nosotros nos preocupamos mucho por hacer o no hacer. A veces en eso basamos nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo, y muchas veces por eso nos conoce, ¿no? La gente, por lo que hacemos o no hacemos, este, que es más bien por lo que no hacemos, ¿no? Eh, Cuando nos preocupamos nada más por eso, o sea, me estoy preocupando por lo externo, ¿sí? Y eso no va a cambiar mi corazón, lo que yo soy como ser humano. Si yo me preocupo por lo interior y empiezo a ver cambios en mi mente, ¿sí? Seguramente vamos a ver esos cambios también donde, hacia afuera. Hay una técnica de la serigrafía para plasmar imágenes, diseños en materiales, ¿sí? Yo creo que los más conocidos, hablando del estampado, los más conocidos son los que vemos en la tela, ¿no? En los productos textiles, ¿no? En la ropa.
¿Y qué es un estampado? Dice que es un proceso de aplicación de color a la tela en patrones o diseños, dibujos, etcétera. Aquí estamos viendo una imagen. Se le estampa, ¿sí? Y dice aquí, esa imagen o ese diseño, esos patrones quedan sobre la tela, así como se ve aquí en el ejemplo. Queda sobre la tela, dice, como una perdón, un errorcito, de pegatina, como una calcomanía, ¿sí? Se pone por encima y ahí está. Y a veces usamos así prendas, ¿no? Con un estampado. Eh, Hay otra técnica que se utiliza para este mismo fin, que se conoce como sublimación, que así titulamos nuestro tema. ¿Qué es la sublimación? Bueno, es lo mismo, dice aquí, imprimir qué, diseños, patrones, dibujos, etcétera. Pero fíjense aquí hay algo diferente. Dice que se imprime primeramente en un papel y luego, dice, lo que sigue es que lo otro simplemente que se imprime y se pega ahí sobre la tela, en este caso, sobre una camiseta, por decir. En este caso dice que se imprime el diseño en un papel. Después dice que se somete ese papel y la tela a un proceso de qué dice aquí, de calentamiento, que puede llegar hasta los 215 grados centígrados. O sea, se somete a un calor intenso, ¿sí? Y con el calor, con ese calor, dice, la tela se abre, ¿sí? Imagínense lo que pasa. Se abre la tela, la tinta, dice, se sublima. Y aquí viene ese nombre, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice que pasa a un estado gaseoso y se impregna en la tela. Y esto no pasa en esta técnica, ¿sí? Acá nada más parece que es como digamos aquí, como una calcomanía, ¿no? Y acá dice que se impregna en la tela, o sea, la tela se abre, la tinta, dice aquí, o la pintura, entra, ¿sí? Se mezcla y dice que se impregna. Y de esa forma, dice, ese diseño, el dibujo, lo que sea que pusimos por ahí, se fija y no se mueve más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos estampados? A lo mejor les ha pasado. Se despegó la figura que traía mi camiseta y pues ya no se ve tan bien, ¿no? ¿Qué más pasa? Se empieza que a veces a despintar, ¿no? Por ahí con las lavadas, ya no es igual, ¿sí? Que se empiezan a deteriorar. A veces se despegan, se rompe el estampado, etcétera. O sea, ya no se ve tan bien, ¿sí? Es decir, la calidad de este proceso es mucho mejor, ¿sí? Porque dice que se mezcla, se fusiona la tela con la pintura, así que no se puede mover, no se despega, como sucede aquí en estos casos. Y obviamente, pues la calidad, la duración es mucho mayor. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, ahorita hablábamos por ejemplo, nuestras conductas, nuestra moralidad, que muchas veces es así, como un estampado. Así este tipo de conducta era lo que tenían los fariseos, ¿sí? Y Jesús se los deja claro, ¿no? Dice ustedes que están estampados nada más, tienen ahí las figuras estampadas, por fuera nada más. Sí, se ve padre, sí, pero que no es algo que de tanta calidad como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que dijimos que esa tinta se impregna la tela, o sea, la tela dice que empieza con el calor, se empieza a abrir, deja huecos y ahí es donde este, la tinta que penetra. Y entonces se fija ahí
y el trabajo pues es más que, de más calidad, más duradero. En nuestra vida espiritual, lo que nosotros necesitamos es esto, ¿sí? Es lo que Jesús, de lo que Jesús está hablando aquí, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que Dios nos someta a un proceso. No es nada más de pegar y ya cumplí una ley, ya me porté bien, ya la hice, como decían aquellos líderes, ¿no? Y como a veces todavía nosotros tenemos esas ideas, algo externo, ¿no? Ahora vístete así, ya eres cristiano, bueno, ahora vístete así, ahora habla así, peínate así, ahora come esto, ya no comas esto. ¿Y puro qué? Puro externo, ¿sí? Empezamos a intentar guardar puras reglas. Y se nos olvida que el cristianismo es tener una relación con Jesús. Y nadie nos enseña eso. Cuando tú llegas a una iglesia, te dicen, bueno, ¿quieres pertenecer aquí? Bueno, tienes que aquí está aquí está la regla, ¿no? Pero nadie te presenta a Jesús. Nadie te dice, ¿quieres pertenecer aquí? Bueno, conoce a Jesús. Y tu conducta va a cambiar. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Quieres pertenecer aquí? Cambia tu conducta si quieres agradarle a Dios. Eso le decimos a la gente. Cambia tu vocabulario, cambia tus amistades, cambia tu ropa, cambia esto, tu música, etcétera. Y lo que nosotros necesitamos es que Dios dice aquí nos someta a ese proceso, ¿sí? Que, como dice ahí en la palabra de Dios, que dice Pablo, que la palabra de Dios dice que puede llegar a qué, ¿sí? A penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí o no? Así como esta tinta, dice, abre la tela, se mete en la tela, se impregna la tela, es lo que hace Dios en nuestro corazón. O sea, si nosotros le damos esa oportunidad, Él puede hacer eso, ¿sí? Impregnar nuestra vida de su espíritu. Y deja de ser algo nada más externo, ¿sí? O sea, esto se va a reflejar hacia el exterior también. A nosotros nos gusta hacer las cosas al revés. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, este libro dice, muchos, esto está interesante, miren, muchos de los que se llaman cristianos, dice, son meros moralistas humanos, es decir, somos puro cuento. Y por eso muchas veces la gente no le agradamos a la gente, ¿sí? Y nos llaman como, así como Jesús llamó a los fariseos, hipócritas. Puros hipócritas ahí. Nos llama aquí moralistas, dice. Porque hacemos mucho énfasis en qué, en la conducta y poco énfasis en Cristo. Y de ahí viene el nombre de cristianos, y eso está raro, ¿no? Somos cristianos, pero no hacemos énfasis en Cristo, sino en el comportamiento, en las reglas. Y bueno, vamos a terminar con lo que nos dice Mateo 5:20, la cita que leímos al principio. Dijo Jesús que si nuestra justicia, pueden leer por ahí, dice, si nuestra justicia no es mayor, dice, que la de los escribas y la de los fariseos, entonces dicen, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de ellos ante la gente? Había algo mayor que eso, ¿no? Era el tope, podríamos decir, en cuanto a justicia de un fariseo, ¿sí? Y Jesús les dice, si ustedes no lo superan a ellos, no van a entrar al cielo. Y la gente sin duda se quedó, este, pues, eh, meditando, ¿no? Pues, ¿qué nos quiso decir Jesús? ¿Que estamos perdidos? Sí, eso quiso decir Jesús, que estamos que fritos. Si tu justicia no es mayor que la de ellos, dice, estás acabado. Ahora,
¿A qué se refería Jesús con esa justicia? ¿A quién se refería? A Él. Él es esa justicia. Porque entre nosotros podemos conocer gente muy, muy buena, ¿sí o no? Y Dios te puede decir, ah, mira, si ese es tu ejemplo, dice, tú tienes que superar eso, si no, no vas a entrar al cielo. Y vas a decir, uy, no, pues entonces no, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Pero Jesús a la vez aquí está invitándonos a ir a Él. Él es nuestra justicia. Y dice por aquí, vamos a terminar con esta frase, también del libro Camino a Cristo, dice, perdón, de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Esa ropa de la que hablábamos ahorita, en aquella historia que Jesús contó, que despreció a aquel hombre y Jesús dice que fue echado que fuera. Dice, esa ropa es la que Dios ha provisto para nosotros, es la que nos puede hacer dignos de estar ante su presencia. Dice, Cristo colocará ese manto y esta ropa de su propia justicia. Ahí está la clave. ¿Sí? Por eso dice Jesús, necesitas una justicia mayor que la de ellos. Es decir, no, no que yo me esfuerce por ser mejor que el pastor, que mi vecino, que el hermano tal de la iglesia, sino que me preocupe por obtener una justicia mayor, mayor a la humana, ¿sí? Que es la que nos ofrece Jesús. ¿Sí? Y ese manto dice, Jesús la pondrá, dice, sobre cada alma arrepentida y creyente, o sea, que lo creas y que obviamente quieras que cambiar. Y por eso dice Dios, dice, yo te amonesto a que de mí compres, ¿qué dice? Vestiduras blancas, dice por ahí en Apocalipsis 18, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como Jesús en aquella ocasión descubrió la vergüenza de los fariseos, que eran pura apariencia. Y nos invita, dice, a comprar esos vestidos blancos y a aceptarlos, ¿sí? Lo que Él nos ofrece. Así que ojalá que podamos llegar a entender bien este asunto en nuestra vida espiritual, que, como dijo Jesús, nos preocupemos más por lo interior. ¿Sí? Lo exterior va a ir cambiando solito, sin que tú que te esfuerces. Y peor aún, dejemos de preocuparnos por los demás, ¿sí? En el sentido de su conducta también, que a veces queremos cambiar a la gente. Oye, ya deja eso. Oye, ya no te pongas así, ya no comas, ya no te vistas así, ya preocúpate por ti. El día que la gente vea algo diferente en ti también, ellos van a interesarse y muy probablemente también eso se va a reflejar en la vida de ellos. O sea, esos cambios que tú tengas también en la gente que te rodea. Los va a afectar, los va a impregnar, como decíamos ahorita, los va a sublimar. Ojalá que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.